Vivimos en una era de confianza absoluta en la tecnología. Creemos sin dudar que los aviones volarán, que las computadoras funcionarán y que las centrales eléctricas brindarán luz sin fallas. Pero la tecnología es frágil. Depende de millones de líneas de código, de cálculos precisos y de diminutos componentes que pueden fallar en cualquier momento. ¿Qué pasa cuando una línea está mal escrita? ¿Cuando olvidamos convertir millas a kilómetros? ¿O cuando la arrogancia humana empuja un experimento más allá de lo permitido? Lo que surge no es un simple error, sino catástrofes tan extrañas y aterradoras que parecen sacadas de la ciencia ficción. No hablamos de accidentes comunes como trenes que chocan o puentes que colapsan. Hablamos de fallos que desafían la lógica, lagos que desaparecen en un vórtice, computadoras que se vuelven letales, inteligencias artificiales que pierden el control en minutos y objetos creados por el hombre que matan solo con acercarse. Cuanto más jugamos a ser dioses, más monstruosos pueden ser nuestros errores. Hoy exploramos accidentes tecnológicos reales que parecen imposibles, hasta que suceden. Si te gusta el misterio, la ciencia y la tecnología, suscríbete al canal, activa la campanita y cuéntanos, ¿qué tecnología moderna te da más miedo? Comencemos con un objeto que nunca debió existir, el llamado núcleo del demonio. Después de las bombas lanzadas sobre Japón, quedó un núcleo de plutonio sobrante de poco más de 6 kilogramos. Era subcrítico, cálido al tacto y aparentemente estable, siempre y cuando no se acercara demasiado a la criticidad. Los científicos de Los Álamos, confiados en exceso, realizaban experimentos manuales para ver cuán cerca podían llevarlo a la fisión sin provocar una explosión. En agosto de 1945, Harry Daghlian estaba apilando ladrillos reflectores alrededor del núcleo cuando uno se le resbaló, desencadenando un destello azul de radiación. Recibió una dosis letal y murió semanas después. Aún así, el experimento continuó. En mayo de 1946, Louis Slotin manipulaba el núcleo con dos semiesferas de berilio separadas por un simple destornillador. Su mano resbaló y las esferas se cerraron. Otro destello azul. Slotin murió días después. Ese núcleo maléfico, casi una criatura de ciencia ficción, terminó siendo usado en una prueba nuclear. Pasemos ahora a un asesino invisible, un software. El Terak-25, en los años 80, era visto como el futuro de la radioterapia. Todo era controlado por computadora y se habían retirado muchas protecciones físicas para confiar plenamente en el sistema digital. Pero el software tenía un error crítico. Si el operador escribía los comandos muy rápido, el programa se confundía y creía que un filtro protector estaba en su lugar cuando no lo estaba. El resultado era un rayo de radiación miles de veces más fuerte de lo planeado, disparado directamente sobre el paciente. Varias personas recibieron dosis letales y murieron por quemaduras internas inexplicables. Fue una de las primeras veces en que un error de código mató directamente a seres humanos. Tercero en nuestra lista, el día que perdimos un planeta por un error matemático. Hablamos del Mars Climate Orbiter de la NASA. En 1998, la agencia espacial lanzó esta sonda de $125 millones. Su misión era orbitar Marte y estudiar su atmósfera, buscando pistas sobre el agua pasada. En septiembre de 1999, la sonda llegó a Marte y comenzó su maniobra de inserción orbital. Y entonces, simplemente, desapareció. Se silenció. Una investigación frenética reveló una de las pifias más vergonzosas y costosas de la historia de la ciencia. El equipo de ingeniería del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, que construyó y voló la nave, hacía todos sus cálculos en el sistema métrico, newtons segundo de impulso. Sin embargo, el contratista que construyó los propulsores, Lockheed Martin, había programado el software de la nave usando el sistema imperial, libras-fuerza. Nadie hizo la conversión. Cada vez que la nave disparaba sus propulsores para corregir su rumbo, los cálculos estaban equivocados por un factor de 4.45. La sonda entró en la atmósfera marciana demasiado bajo y se desintegró por la fricción. Perdimos una misión interplanetaria porque dos grupos de científicos olvidaron cómo convertir sus unidades. En el número 4, tenemos la historia de una inteligencia artificial financiera que casi destruye una empresa en menos de una hora. Durante un día de agosto de 2012, una firma de inversiones activó un nuevo software de operaciones bursátiles. Por un error en la instalación, un servidor activó un código antiguo que jamás debía ejecutarse. Al sonar la campana de apertura, el algoritmo defectuoso comenzó a comprar y vender acciones a una velocidad demencial, moviendo millones por segundo sin lógica real. En menos de una hora, la empresa había perdido cientos de millones de dólares y estuvo al borde de la quiebra. La bolsa tuvo que intervenir.
Todo por un código viejo que revivió como un zombie digital. Nuestro quinto accidente es un escenario de película de desastres, el día que un lago entero desapareció por un agujero. El 20 de noviembre de 1980, en Luisiana, una plataforma petrolera de Texaco estaba perforando en el lago Peñor, buscando petróleo. Lo que no sabían, debido a un error de cálculo en sus mapas de navegación, era que justo debajo de ellos se encontraba una mina de sal activa, con túneles de varios niveles. La broca de la plataforma, de 35 centímetros de diámetro, perforó el techo de uno de los túneles de la mina. El agua del lago comenzó a entrar. El agujero se erosionó rápidamente. El lago, de 3.5 mil millones de galones, comenzó a drenarse como un lavabo gigante. Se formó un vórtice masivo que succionó la plataforma petrolera, 11 barcazas, 70 acres de tierra circundante y un muelle. La fuerza fue tan increíble que invirtió el flujo de un canal de 35 kilómetros de largo que normalmente desembocaba en el Golfo de México. El agua salada del Golfo fluyó hacia adentro, creando la cascada más alta en la historia de Luisiana, de 50 metros de altura, cuando el agujero se llenó. Milagrosamente, todos los mineros y los trabajadores de la plataforma escaparon. La realidad claramente es más extraña que la ficción. Si te está fascinando este viaje, te pedimos un segundo. ¿Ya eres parte de nuestra comunidad? Asegúrate de estar suscrito y de haber activado esa campanita. Déjanos un me gusta para que sepamos que valoras este contenido y dinos, ¿cuál de estos accidentes te parece el más aterrador? Continuamos con un ataque digital que terminó en una explosión real. Durante la Guerra Fría, la CIA descubrió que la KGB quería robar software industrial canadiense para controlar un gasoducto. En vez de impedirlo, la agencia estadounidense permitió el robo después de insertar una bomba lógica en el código. El programa funcionó bien durante meses, hasta que un día comenzó a manipular en secreto las presiones del gasoducto. Ordenó aumentar la presión hasta niveles absurdos mientras mostraba al sistema lecturas normales. La explosión resultante fue tan grande que pudo verse desde el espacio. La detonación no nuclear más poderosa creada por el ser humano. Un ataque invisible, hecho únicamente con programación. En el número 7, tenemos una pieza de tecnología de entretenimiento que lanzó un ataque neurológico. El 16 de diciembre de 1997, en Japón, millones de niños se sentaron a ver el episodio número 38 de Pokémon, titulado Soldado Eléctrico Porygon. En una escena clave, los protagonistas disparan misiles a un virus digital, provocando una explosión. Para hacerla más dramática, los animadores usaron una técnica de parpadeo estroboscópico de colores rojo y azul, que destellaba a una velocidad de 12 hercios durante unos 4 segundos. El efecto fue inmediato y aterrador. Esa frecuencia específica de luz intermitente es un conocido desencadenante de la epilepsia fotosensible. Los informes inundaron los servicios de emergencia. Cerca de 700 niños en todo Japón experimentaron convulsiones, vómitos, mareos y ceguera temporal. Fue un evento de histeria colectiva y un desastre médico real. Una simple caricatura, un producto tecnológico de entretenimiento, había atacado físicamente a su audiencia. El episodio fue prohibido mundialmente y nunca más se emitió. Nuestro octavo accidente es otro fracaso espacial causado por un error increíblemente simple. La sonda Genesis de la NASA, lanzada en 2001, tenía una de las misiones más poéticas: volar más allá de la órbita de la Luna y abrir unos colectores para atrapar partículas puras del viento solar, los átomos mismos de los que está hecho nuestro sistema. En 2004, después de una misión exitosa, la sonda regresó a la Tierra. El plan para recuperar las frágiles muestras era digno de una película de acción. Unos helicópteros con ganchos especiales debían atrapar el paracaídas de la sonda en el aire sobre el desierto de Utah. La sonda entró en la atmósfera, pero los paracaídas nunca se abrieron. La cápsula, con sus muestras irreemplazables, se estrelló contra el suelo del desierto a más de 310 km por hora. La investigación reveló la causa: un pequeño sensor de gravedad, del tamaño de una moneda, diseñado para detectar la desaceleración de la atmósfera y activar los paracaídas, había sido instalado al revés. Un componente de $5 instalado al revés destruyó una misión de $260 millones. En el número 9, tenemos la historia de una inteligencia artificial que se convirtió en un monstruo. En marzo de 2016, Microsoft lanzó Tai, un chatbot de inteligencia artificial en Twitter. El concepto era que Tai imitaría a una adolescente y aprendería a conversar interactuando con humanos reales. Microsoft la describió como inteligencia artificial con cero tolerancia al odio. El Internet aceptó el desafío.
En cuestión de minutos, los usuarios comenzaron a bombardear a Tai con conversaciones cargadas de racismo, misoginia y teorías de conspiración. La inteligencia artificial, diseñada para aprender y repetir patrones, hizo exactamente eso. En menos de 16 horas, Tai pasó de decir «los humanos son supergeniales» a ser una negacionista del holocausto, llamar al genocidio y defender la supremacía blanca. Microsoft, horrorizado, tuvo que eutanasiar a su propia creación. Fue el experimento de Frankenstein de la era digital, demostrando que una inteligencia artificial inocente, expuesta a lo peor de la humanidad, se convierte en un espejo de nuestros demonios. Finalmente, en el número 10, cerramos con uno de los objetos más letales del planeta, el pie de elefante. Tras la explosión del reactor 4 de Chernóbil, el combustible nuclear fundido se mezcló con concreto y metal formando una masa llamada corium. Esa lava radiactiva se abrió paso hacia los sótanos del edificio y meses después, los trabajadores encontraron una masa sólida, con textura de corteza petrificada, del tamaño de un gran tronco. La llamaron el pie de elefante. En ese momento era tan radiactivo que bastaban unos segundos cerca para sentir mareos y pocos minutos para recibir una dosis mortal. Ese monstruo tecnológico seguirá siendo peligroso durante miles de años, desde códigos informáticos que desatan explosiones físicas hasta errores matemáticos que cuestan misiones planetarias y monstruos radiactivos que creamos en sótanos. Estos accidentes nos demuestran una verdad aterradora. Nuestra tecnología no solo ha superado nuestra capacidad de controlarla, sino que ha comenzado a crear fallos tan complejos y extraños que nuestra única referencia es la ciencia ficción. Cada uno de estos eventos fue una advertencia. Son recordatorios de que cada línea de código tiene consecuencias y de que un solo componente instalado al revés puede tener un impacto catastrófico. La pregunta que queda en el aire es: ¿cuál será el próximo accidente que parecerá imposible hasta que suceda? Si quieres seguir explorando las fronteras de la ciencia y la curiosidad, necesitamos tu apoyo. Por favor, suscríbete a nuestro canal si aún no lo has hecho, activa la campanita para que no te pierdas el próximo estreno y déjanos un me gusta.